¿Qué tal? Buenos días. Que el Señor los bendiga. En esta mañana vamos a seguir con nuestra serie de reflexiones acerca del Espíritu Santo. Y en esta mañana nuestra meditación tiene como título Íntimo Desconocido. Porque a veces el Espíritu Santo, siendo una persona tan importante en nuestras vidas, pasa desapercibido. No somos conscientes de su presencia, de sus ministerios, de su trascendencia en nuestras vidas. Así que es alguien que convive con nosotros, pero a veces somos tan ajenos a su presencia. Por eso quiero invitarlos a que en esta mañana nosotros reflexionemos sobre algunas verdades acerca de la necesidad que tenemos de darle un lugar de importancia en nuestras vidas y ser conscientes en todo momento de su presencia. Hay una pregunta que debemos hacernos para imaginarnos cómo sería nuestra vida si viviéramos cada minuto en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Qué la caracterizaría? ¿Qué haríamos? Imagínate un día, una mañana, que te despertás, suena el despertador, es uno de los momentos menos gratos de nuestro día, cuando suena el bendito despertador y uno a duras penas puede despegarse de las sábanas y se levanta, no con mucha motivación, y ahí mientras desayuna abre su Biblia y uno empieza a leer. Imagínate que empezás a leer el texto bíblico, pero es como que no tiene mucho sentido lo que estás leyendo en esa mañana. Entonces, en ese momento vos te acordás que el Señor dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Entonces vos te detenés, hacés una oración y pedís al Señor que te guíe a través del Espíritu Santo para poder comprender lo que tiene Él para esa mañana, para ese día, a través de su palabra. Es así que cuando después de orar empezás a leer, las palabras empiezan a cobrar vida, hay algo que llega a tu corazón y ya se transformó ese momento de cierta pasividad e intrascendencia, se transforma en un tiempo especial de comunión con el Señor y ya comienza la mañana distinta. Imagínate que salís a la calle y que mientras vas conduciendo en medio del tráfico santafesino, que no es fácil a veces, ¿no? La ciudad crece, no crece en dimensiones geográficas, pero sí crece en vehículos. Imagínate que ya, a diferencia de otros días, ya no estás tan irritable o no tenés la misma irritabilidad que tienen los demás conductores y uno se toma todo con calma, se toma su tiempo, tiene otra paciencia para llegar a su trabajo. Imagínate que esa mañana, en medio de los problemas y de las cosas que hay que resolver en el ámbito laboral, tu actitud es distinta, ya no estás tan estresado, ya no te preocupa demasiado estar tan trastornado por todas esas cosas. Sí, uno se ocupa con diligencia, pero ya hay una actitud distinta, hay un sentir distinto. Imagínate que tratar con tu jefe, que es alguien difícil, bueno, ya no es tan difícil. Imagínate que tratar también con algún compañero que por ahí es medio plomo, medio complicado, bueno, ya uno lo trata de otra forma. Imagínate que aún tuviste la oportunidad en el transcurso del día de hablarle a alguien de Cristo. Imagínate que al finalizar la labor del día volvés a tu casa y cuando vienen los chicos y se te cuelgan y te empiezan a decir de todo y empiezan a hablar uno arriba del otro, no entendés lo que pasó en la casa durante el día. En vez de que la ansiedad y el nerviosismo ganen tu corazón, ¿te acordás de ese pasaje que está en Santiago 1:9 que dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarse? El Espíritu Santo susurrando ahí. Qué diferente sería nuestro día si viviríamos cada día, si viviríamos cada minuto, cada momento en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué lo que nosotros vivimos a diario a veces dista tanto de ser así? ¿Por qué estamos tan angustiados, tan estresados?
¿Por qué somos arrastrados por la vorágine de todo lo que viven los demás? ¿Por qué no darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en nuestra vida para que Él, desde el comienzo del día, empiece a marcar la diferencia en nuestro ser interior? Ahora, ¿uno por sí mismo es capaz de lograr todas esas cosas? ¿Uno por sí mismo es capaz de tener la paciencia suficiente para manejar sin enojarse con uno que se te cruzó en la calle, para no enojarte o molestarte con un compañero cargoso en el trabajo, para no sentirte mal con un jefe con el cual a veces es difícil de lidiar, para poder llevarnos bien en casa? ¿Uno por sí mismo puede llegar a hacer las cosas bien? ¿Por mis propios medios, por mi propia cuenta, puedo ser una buena persona? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? Yo quiero que me acompañes en un par de textos que vamos a leer. Uno está en Juan capítulo 16, y ahí está la respuesta, porque a veces el error que cometemos y el principio del fracaso en nuestras vidas tiene que ver con el hecho de nosotros pensar que podemos por nuestros propios medios. En Juan capítulo 16, estas son palabras del Señor Jesucristo. Antes de dejar a los suyos, Él los venía preparando, les venía anticipando acerca de sus padecimientos y de todo lo que Él iba a enfrentar en Jerusalén, que iba a ser encarcelado, que iba a ser crucificado, que iba a morir. Entonces Él los iba preparando ya a sus discípulos. Y en un momento Él les dice, hablando de la venida del Espíritu Santo, les dice, en realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Palabra del Señor. En capítulo 14, porque ustedes imagínense, pongámonos en el lugar de los discípulos. Dice, ¿cómo algo va a ser mejor que la presencia misma del Señor Jesús con nosotros? ¿Cómo puede ser que sea mejor que Él se vaya? Y sería mejor porque Él, se lo dijo en Juan 14, 17, dice, Él, hablando del ayudador, del Espíritu Santo, dice, Él vendrá y estará con ustedes, pero estará en ustedes. Por eso Jesús les decía que era mejor que Él se vaya, porque vendría el Espíritu Santo no solamente para acompañarlos, sino para estar en ellos. Algo que en ese momento no ocurría, porque Jesús estaba físicamente al lado de ellos, junto a ellos, acompañándolos, consolándolos, fortaleciéndolos, enseñándolos, reprendiéndolos, discipulándolos. Pero era necesario que Él se vaya para que el Espíritu Santo pueda venir y morar en sus corazones, en sus vidas. En Lucas capítulo 24, también hablando palabras días después de este acontecimiento que nosotros leíamos recién, en el capítulo 24, ya después de resucitado, el Señor Jesús se manifiesta a sus discípulos y les está anticipando acerca de lo que vendría próximamente. Y Él les dice que en versículos anteriores, dice que Él les abrió el entendimiento para que ellos puedan comprender lo que Él les iba a transmitir. Y habla de una verdad ya profetizada en el Antiguo Testamento, relacionada con el Evangelio, que sería para todos. Dice el versículo 47, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ese es el contenido de esta buena noticia, que hay perdón de pecados en Cristo a todos los que se arrepientan. Y Él les dijo, ustedes son testigos de todas estas cosas. Y en el versículo 49 Él les dice, y ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y lo llene con poder del cielo. Él les dice, ustedes van a tener una labor muy importante, la de proclamar y expandir el mensaje del Evangelio. Un mensaje que va a transformar vidas, que va a transformar corazones. Pero esperen, les dice, hasta que venga el Espíritu Santo. Esperen unos días. Dice eso en el versículo 49. Esperen aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y lo llene con poder del cielo. ¿Por qué les dice eso el Señor Jesús? Porque era necesario que para afrontar semejante desafío, ellos tengan el poder de lo alto.
Para afrontar los desafíos de la vida, nosotros tenemos que reconocer que no somos suficientes, que no tenemos la capacidad necesaria, que solamente con el poder de lo alto, con el poder que solamente el Espíritu Santo manifestándose con libertad y en plenitud en nosotros, puede lograr. Y vamos a poder alcanzar esos objetivos que nosotros tenemos para nuestras vidas, pero también que Dios tiene para nosotros. Sin la obra del Espíritu Santo es imposible vivir siempre de la manera que Dios quiere. Es imposible para nosotros, por nuestros propios medios. Ahora, ¿alguna vez reflexionaste acerca de lo que significa tener al Espíritu Santo viviendo en vos? ¿Alguna vez te pusiste a pensar? Esto es algo único. La primera carta a los Corintios dice, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Estamos en manos del Rey del universo y es lo mejor que nos pudo pasar. Pero fíjense, dice, ustedes, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes. Eso es algo único. Es algo incomparable. Existe la posibilidad ahora, por tener al Espíritu Santo en nosotros, por haber creído en Cristo, de que todas las cosas sean posibles para nosotros. Ahora, lamentablemente la mayor parte del tiempo ignoramos esto. Por eso a veces fracasamos, por eso a veces no alcanzamos lo que nos hemos propuesto, por eso a veces pecamos, dejamos de hacer la voluntad del Señor, nos descarriamos del camino. Es posible que aún como cristianos, lamentablemente nosotros vivamos sin percatarnos, sin darnos cuenta de una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El domingo pasado, al finalizar la reunión, nos quedamos charlando con algunos hermanos acerca del mensaje que el pastor Daniel compartió. Y estábamos hablando de una palabra. Estábamos hablando de la palabra ayudador. ¿Se acuerdan? Precisamente en eso consistía el mensaje que nos transmitió el pastor. Él habla del Espíritu Santo como nuestro ayudador, aquel que es capaz de hacer posible en nuestras vidas cosas que por nuestros propios medios serían imposibles. Es una palabra, nosotros charlando con un hermano estábamos diciendo, bueno, pero ¿es una palabra que está en el diccionario o es una palabra que ha sido, digamos, un poco producida para dar la idea de lo que quiere transmitir el texto bíblico? Estábamos charlando y debatiendo un poco acerca de eso y me puse a charlar con Daniel en la puerta y precisamente le preguntaba, Daniel, ¿esto es una palabra? Porque aparece muchas veces o en varias versiones de varias Biblias, traducciones distintas, pero yo no estaba seguro si aparecía en el diccionario, ¿no? Y él me dijo que sí. Ahora, ¿por qué? Él me dice, ¿sabes por qué la palabra apropiada es? Y esto a mí me pegó tanto, porque él me explicaba lo siguiente, dice, ¿por qué la palabra apropiada es ayudador y no ayudante? Porque nosotros podríamos decir, bueno, una palabra mucho más común, ¿cuál es? Ayudante. Que el Espíritu Santo sea nuestro ayudante, pero no dice así en la Biblia. ¿Por qué? Porque un ayudante es alguien que está destinado a cumplir las órdenes de un superior. Es alguien que está bajo autoridad. Es un subalterno. Ahora, este no es el caso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está bajo nuestra autoridad. Por eso es nuestro ayudador. Y yo busqué en el diccionario, la palabra ayudador es uno que auxilia, ampara, asiste, protege, refuerza, colabora. Y la idea es de un pastor que cuida su rebaño. ¿Cómo me gustó este concepto? Hermanos, nuestro error en la vida muchas veces es pensar que el Espíritu Santo es nuestro ayudante, que es alguien que está para los momentos en los que nosotros necesitemos algo nada más. Y ese es un gran error. Tenemos que entender que Él es nuestro ayudador, no nuestro ayudante. No es alguien que está bajo nuestra autoridad.
Él tiene su propia autoridad divina. Ahora, nosotros hemos sido influenciados por una filosofía que es muy fuerte en el día de hoy, la del utilitarismo. ¿Ustedes saben? ¿Escucharon hablar acerca de eso? El utilitarismo. Esta es una filosofía que arranca su desarrollo ya desde la antigüedad, pero que fue impulsada en el siglo XIX particularmente y habla o dice que la utilidad es la búsqueda de todo lo que produce felicidad, placer y ventajas a la persona, sin importar el precio que tengas que pagar, sin importar lo que tengas que hacer. Es la búsqueda del placer por sobre todas las cosas. O sea, yo uso a los demás, uso lo que esté a mi alcance y a mi alrededor para alcanzar mis objetivos y mi satisfacción personal. Y ese pensamiento, aunque nosotros no nos demos cuenta, está tan infiltrado en la sociedad en la que vivimos hoy en día, lo vemos a través de los medios de comunicación, de todas las propagandas que vemos en la tele, por ejemplo. Parece como que si vos vas a ser feliz porque vas a vestirte de una forma determinada, consumir tal producto, tener tal televisor, usar o poder tener la posibilidad de tener tal o cual vehículo. Es como que eso es el todo, es la satisfacción plena y máxima la vas a tener cuando vos accedas a eso. Pero nosotros, eso va desarrollando y formando nuestra mentalidad. Nosotros pensamos que tenemos que usar todos nuestros recursos y todo lo que tenemos a nuestro alcance para ser felices, para nuestro placer, para nuestra satisfacción. Ahora, lo que le pase al otro que está al lado, a mí no me importa. Porque yo estoy en camino de buscar lo que me satisfaga en primer lugar a mí mismo. Y este es un concepto totalmente anticristiano, antibíblico, que está en contra del propósito de Dios. Nosotros hemos caído en vivir con esa mentalidad utilitaria. Y el ser humano ha desplazado a Dios de su vida. Ha desplazado a Dios de su vida. Se ha exaltado por sobre todas las cosas. Vivimos en la era del humanismo. Por eso nosotros caemos en este tipo de cristianismo insípido que vivimos cada día, en el que nosotros pensamos que con solamente ir a algunas reuniones, ya todo está bien con Dios. O que si necesito algo de parte de Dios tengo que ir y pedírselo en la reunión de oración. Y ya si formo parte de un grupo de crecimiento soy súper espiritual, ya está. Demasiado. Hermanos, no debe ser así. Nosotros hemos llegado a tener una mentalidad tan distorsionada, y por favor no te estoy juzgando a vos en particular, estoy hablando en general, el cristianismo de hoy, el cristiano promedio de hoy. Hemos llegado a tener un pensamiento tal que es el de pensar en Dios como alguien que me puede dar lo que yo necesito, que Él sea el que me dé todo lo que yo necesito para satisfacer mi vida, mis necesidades. Recurro a Él cuando me pasa algo, solamente para eso. Es un concepto utilitario de Dios. Y yo sé que muchas veces nos acercamos a Dios porque estamos en un momento de necesidad, de angustia, de dolor, de dificultad, de problemas. Y muchos de nosotros hemos conocido así al Señor. Porque precisamente nos dimos cuenta que necesitábamos de Dios. Y por eso nos hemos acercado a una iglesia. Y está bien. Pero yo te quiero decir que Dios es mucho más que un ayudante para situaciones de emergencia. Es mucho más que un ayudante para concederme todo lo que yo quiero tener en la vida. Dios quiere mi vida. Y yo tengo que entender que lo que yo tengo que hacer no solamente es permitirle que Él forme parte de mi vida, sino que Él sea el Señor de mi vida, porque es lo mejor que me puede pasar. Hace algunos años me acordaba de una anécdota que me contaron. Había un actor que llegó a ser una estrella de Hollywood. Y este hombre no era norteamericano. Y después de varias películas y varias series muy populares en los años 60 y 70, llegó realmente a ser muy, muy famoso y llegó a ser una estrella. Y después de mucho tiempo de estar ausente de su país, él regresa y él va, como corresponde a toda estrella de Hollywood, en primera clase, vuelve en un vuelo de primera clase a su país. Y en un momento, mientras él estaba en medio del vuelo, se acerca a la azafata y le dice: disculpe, señor,
allá hay un señor, indicándole del lado de enfrente, hay un señor que quiere saludarlo y conocerlo. Dice que lo quiere conocer a usted porque es un admirador. Entonces él lo mira, así un poco molesto, porque esa mentalidad, ¿no es cierto? Yo ni acá me salvo de los fans. Pero mira, el tipo dice, no, mire, dígale por favor que no me moleste porque estoy muy cansado y no quiero que nadie me moleste. Y por favor, cualquiera que le diga lo mismo, por favor, dígale que estoy muy cansado, que no quiero que nadie me moleste. Muy bien, señor. Transcurrió el viaje, llegan a destino y cuando se disponen a descender del avión, este hombre, este actor, se para y cuando está queriendo llegar a la puerta del vuelo, se lo impiden dos hombres muy altos vestidos con trajes negros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Entonces él mira por la ventanilla de ahí del avión y ve que hay toda una recepción y hay toda una alfombra roja que va hacia el avión, una banda tocando y una multitud de personas. Entonces él dice, me están esperando a mí. Miren cómo me reciben en mi propio país después de tanto tiempo. Entonces él, claro, cuando quiere bajar y se le paran estos dos de seguridad adelante, le dice, no, por favor déjeme pasar, me están esperando ahí. No señor, no lo podemos dejar descender hasta que el príncipe descienda primero del avión. Y resulta que ese hombre que él había despreciado, que él no quiso saludar y con el cual se sintió molesto porque quiso presentarse con él diciéndole que era un admirador, resulta que había sido el príncipe, un príncipe de su propio país. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces pasa lo mismo con nosotros. Nos consideramos tan importantes para nosotros mismos, a nuestros propios ojos. Estamos tan ocupados de nuestras propias cosas, que no somos conscientes de que la presencia de Dios está en nuestras vidas, en la persona del Espíritu Santo. Y en vez de darle el lugar de preeminencia, en vez de honrarlo, en vez de reconocerlo, en vez de obedecerlo, de estar dispuesto a estar sujeto a Él, yo tengo la misma actitud de esta superestrella. Que no me moleste nadie, yo hago lo que quiero, yo soy el dueño de mi vida. Qué contradictorio. Aún contradecimos lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Porque, ¿se acuerdan cómo arranca el Padre Nuestro? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y podemos llegar hasta ahí nada más. Porque es una de las frases, la segunda de las frases, santificado sea tu nombre, es una de las frases que más pasamos por alto sin comprender mucho lo que significa. Y es fundamental en este caso, porque santificar el nombre de Dios en nuestra vida tiene que ver con el hecho de someternos bajo su autoridad, reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Dios, exaltarlo en nuestra vida, darle el honor que solamente a Él le corresponde. Claro, nos gusta más toda la otra parte, todo lo que podemos obtener de Él, pero queremos hacerlo sin sujetarnos, sin someternos a su autoridad, a su señorío. Hermanos, esto no tiene que ser así. Esto no debe ser así. Desarrollamos una mentalidad consumista, utilitarista. Venimos a la reunión y tal vez pensando, bueno, ¿quién va a hablar hoy? Hoy les toqué yo. ¿Quién va a hablar? ¿Cómo será? ¿Cuáles serán las canciones que vamos a cantar? Esta canción no me gusta. Desarrollamos la cultura del zapping, ¿viste? Como que quisiéramos que la reunión fuera diferente. Tal vez porque el director de alabanza no es el que a mí me gusta más, o el que predica justo que hoy viene a la iglesia, justo predica él. Hemos desarrollado esa mentalidad. Y hemos dejado de ser conscientes de la presencia de Dios. Hemos dejado de ser conscientes de la presencia de Dios, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que después de escuchar el mensaje de la palabra te quedaste ahí sentado con una profunda convicción de pecado en tu corazón porque te diste cuenta de que estabas haciendo algo que estaba mal? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste tan impactado por el mensaje de la palabra o por algo que el Señor habló a tu corazón que no podías ni siquiera moverte de esa silla?
¿Cuándo fue la última vez que al irnos de la reunión no eras capaz ni siquiera de poder articular una palabra porque quedaste tan impactado, subyugado por algo que el Señor te dijo a tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Hermanos, no somos conscientes de la presencia de Dios. Hemos dejado de tener temor de Dios. Hemos dejado de tenerlo. Nos hemos acostumbrado más a lo humano, a pensar que con cumplir tan solo ciertas cosas es como que ya cumplí con Dios y es suficiente para que Él me dé todo lo que yo quiero y yo necesito en la vida. Y ya me preocupo si tal vez el mensaje se excedió unos minutos más de lo que tenía que haber, de lo que yo pienso que tenía que haber predicado el predicador, o si la reunión... Hermanos, hasta manipulamos la obra del Espíritu Santo. Estamos orando por un avivamiento espiritual, ¿no es cierto? Por un renuevo, por algo fresco, nuevo, por fuego del Espíritu. Pero nosotros condicionamos lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Decimos, bueno, que el Espíritu Santo venga de 10 a 12 y de 8 a 10, de 8 a 9 y media de la noche. Ahí nosotros decimos, bueno, el Espíritu Santo va a venir en ese horario nada más. Va a hacer lo suyo en ese tiempo. Se va a manifestar en ese horario. Hermanos, nosotros no somos quien para condicionar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Por supuesto que no estoy cuestionando, siempre es bueno tener un horario de comienzo, un horario de finalización. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que nosotros hemos llegado a, la mentalidad que hemos llegado a desarrollar, de cómo hemos llegado a pensar y cómo eso nos lleva a vivir sin temor de Dios. Hermanos, algunas verdades acerca del Espíritu Santo que nos tienen que ayudar a comprender cuál es el lugar que tiene que ocupar en nuestras vidas. Este íntimo desconocido que está en nuestras vidas, si es que tenés a Cristo, si es que recibiste al Salvador, está en tu vida, pero del cual ignoramos tanto a veces. Y yo quiero repasar algunas verdades antes de finalizar en oración en esta mañana, que nos tienen que llevar a reflexionar y recordar algunos que tal vez hemos olvidado acerca de quién es el Espíritu Santo, por ejemplo. Primero, recordar que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una emanación de Dios, que no es una influencia espiritual, que no es un poder, sino que es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque Él posee y manifiesta las cualidades de la personalidad, porque tiene emociones, intelecto y voluntad. Es lo que nos caracteriza a las personas. Él tiene inteligencia. Y voy a leer un par de versículos nada más porque no podemos leer más en esta mañana que eso, pero para que ustedes vean acerca de esta realidad. 1 Corintios 2:10, por ejemplo, nos habla, dice que Dios nos reveló verdades a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo analiza, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Él conoce, Él escudriña, porque tiene inteligencia. Él puede enseñar a las personas, dice el versículo 13, lo cual hablamos también, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Fíjense, el Espíritu enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dándonos el discernimiento que necesitamos tener para comprender esas verdades espirituales. Conoce, escudriña las cosas de Dios, puede enseñarles a las personas, pero también dice la Biblia que Él posee una mente propia. Romanos capítulo número 8. En Romanos capítulo 8, verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y ahí habla del Espíritu Santo con mayúscula. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él intercede, tiene una participación activa. Tiene inteligencia. Él demuestra sentimientos. Dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 30, no entristezcan al Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Entonces,
una fuerza, un poder, entre comillas, una emanación de Dios, una influencia, no tiene sentimientos. No puede entristecerse. Una persona así. No solamente tiene inteligencia, no solamente demuestra sentimientos, sino que tiene voluntad. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia, capítulo 12, 1 Corintios, cómo Él distribuye los dones espirituales dentro de su pueblo, dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dice que Él los distribuye, el Espíritu Santo lo hace. Él es una persona, pero no es una persona común, sino que es una persona divina, o sea que es Dios. Es una de las 3 personas de la Trinidad. Y lo vemos en la Biblia, no vamos a buscar, tenemos un montón de textos bíblicos, pero vemos que Él es Dios porque la Biblia lo manifiesta, lo enseña y lo transmite a través de sus nombres, de los nombres que aparecen del Espíritu Santo. También vemos que Él es Dios porque Él posee los atributos que solamente, las cualidades que solamente Dios posee. Él es Dios porque sus acciones son las que solamente Dios puede hacer. Él es Dios y se relaciona como coigual a las otras 2 personas que son el Hijo y el Padre. En fin, todas estas cosas, no estamos acá, no es un tiempo para hacer un estudio bíblico en esta mañana. Tenemos otros espacios en la iglesia para hacerlo, pero sí recordar y reflexionar acerca de eso. Estamos hablando de una persona, pero es una persona divina. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿En qué momento viene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Esto es importante. En el momento de haber creído. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente con propósitos particulares y momentáneos venía para capacitar personas en algún momento. Era algo transitorio, no era permanente. Vemos que estuvo con Moisés cuando sacó a los israelitas de Egipto, que capacitó a algunas personas, ¿se acuerdan de Bezaleel? Que fue aquel que construyó, hizo los utensilios para el tabernáculo. Capacitó a los profetas, que fueron los que transmitían el mensaje en forma directa de parte de Dios, eran los portavoces de Dios. El Espíritu Santo vino sobre guerreros como Sansón y Gedeón para vencer a los enemigos de Israel. Incluso estuvo con Saúl y David para gobernar a la nación, pero no venía en forma permanente. Ahora, nosotros hoy tenemos una gracia maravillosa, única, y es que el Espíritu Santo, de acuerdo a la promesa del Señor Jesucristo, habita en forma permanente en el creyente. Dice la Escritura también, en Efesios capítulo 1, que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Su presencia en nosotros es la garantía de que somos pertenencia de Dios. Él vendría a nosotros y moraría en nosotros definitivamente. En tercer lugar, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nombramos simplemente. Fíjense cuántos ministerios que Él desarrolla. A veces somos ignorantes de estas cosas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Primero, nos convence de pecado. Y ahí va a aparecer con los textos bíblicos, incluso si quieren tomar nota. El Espíritu Santo nos regenera, nos hace una nueva criatura en el momento en el que nosotros hemos creído y recibimos a Cristo. Nos regenera, nos hace nuevos. Fíjense que Dios no acomoda un poco nuestra vida. Cuando alguien llega a Cristo, no es que acomoda, corrige algunas cosas como para que sigamos adelante un tiempo más. No, Él nos hace una nueva criatura, una nueva creación. Nos inserta en el cuerpo de Cristo, nos hace formar parte del cuerpo de Cristo. Mora permanentemente en nosotros, nos sella, nos enseña, nos guía a la verdad, nos hace recordar su palabra. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba la ilustración hoy cómo sería nuestro día si permitiríamos que el Espíritu Santo nos controle a cada minuto? Cómo ahí en los momentos críticos es donde Él utiliza su palabra, la palabra de Dios, para ayudarnos a tomar buenas decisiones, a controlar nuestras actitudes, a dar una respuesta correcta, a no pecar. Él nos guía a toda verdad, nos hace recordar su palabra, lleva fruto por medio nuestro. El fruto del Espíritu es la manifestación de un corazón y la demostración de un corazón realmente transformado. Nos consuela en medio de las angustias y dificultades. Nos capacita con dones espirituales. Nos llena y nos fortalece. Un montón de cosas más. Pero todas estas son posibles por su presencia en nuestras vidas.
Hay una frase de la cual no me puedo olvidar hace un tiempo, que dice, y citando a Leonard Ravenhill, dice: lo maravilloso de la gracia de Dios es que Dios puede tomar a un hombre no santo, de un mundo no santo, y hacer de él un hombre santo, ponerlo de vuelta de nuevo en un mundo no santo y mantenerlo santo. Este es el milagro y la obra más maravillosa que Dios puede hacer en la vida de una persona. Este precisamente. ¿Y saben cuál es el agente, el que puede hacerlo realidad? El Espíritu Santo de Dios, morando en plenitud en nuestra vida. Él es nuestra fuente de poder. Él es nuestra fuente de poder. Si realmente nosotros queremos cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas, si hemos comprendido que lo mejor que nos puede pasar es no tratar de convencer a Dios de que Él haga lo que nosotros queremos o que Él cumpla nuestros propósitos, sino nosotros entender que Él debe ser nuestro Señor y somos nosotros los que tenemos que sujetarnos a su voluntad divina, tenemos que depender de Él como fuente de poder. Y hay algunos textos que nosotros podemos recordar de la palabra, como Romanos 15:13, oraciones que nos llevan a reflexionar y a pensar acerca de esto, acerca de que Él es nuestra fuente de poder y que está a nuestra disposición. Romanos 15:13, Pablo decía: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Querés tener gozo? ¿Querés tener paz? Es necesario que el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Efesios 3:16. Pablo decía: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. ¿Escuchaste bien? Nuestros recursos no son inagotables y no estoy hablando solo de dinero. El único que posee recursos inagotables es Dios. De sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Necesitamos al Espíritu para que nos fortalezca interiormente. Hechos 1:8, pasaje tan conocido. El Señor Jesús, en el momento de ascender, ¿el qué les dijo a sus discípulos? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos enfrentar los desafíos cada día de la vida que tenemos que vivir? ¿Cómo podemos afrontar los problemas, las enfermedades? ¿Cómo podemos sobrellevar una relación de pareja? ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos resolver las cuestiones existenciales del corazón? ¿Cómo podemos hacerlo si el poder del Espíritu Santo no se manifiesta en nuestras vidas, no nos guía, no nos enseña, no nos induce? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo hemos podido vivir tanto tiempo sin que esto sea una realidad? ¿Cómo es posible? Esto tiene que cambiar. Esto no tiene por qué seguir siendo así. Yo quiero invitarte ahora al finalizar a que podamos tener un momento de reflexión y de oración para pensar acerca de esto. En primer lugar, para tal vez muchos de nosotros tener que pedirle perdón al Señor. Perdón a Dios. Porque hemos desarrollado ese pensamiento de que solamente recurrimos a Él para lo que necesitamos. Y no hemos tenido el temor que corresponde de reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como el Rey de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a terminar orando en esta mañana. Y que en el silencio de tu corazón vos puedas hacerte algunas preguntas a vos mismo. Y en base un poco a todo lo que vimos y a lo que considerábamos recién, podés preguntarte, bueno, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en mi vida? Una pregunta inusual tal vez para vos. No sé si alguna vez te la hiciste, pero es una pregunta necesaria. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en mi vida? ¿Te rendiste a Él?
¿Te rindiste a su autoridad, a su poder, voluntaria y conscientemente? ¿Qué tendrías que hacer para vivir en completa sumisión al Espíritu Santo? ¿Qué decisiones tendrías que tomar? ¿A qué debes renunciar para que esto sea una realidad en tu vida? ¿Acaso has estado luchando por vivir con tus propias fuerzas? ¿Por resolver las cosas con tu propia inteligencia, con tus propios recursos? ¿Resolver los conflictos? Ahora, ¿qué resultados tuviste de todo eso? De todos esos intentos. ¿Podés ver el fruto del Espíritu en lo que haces? Como dice Gálatas capítulo 5, a través del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Qué podés hacer para que tus reacciones ante los demás estén basadas en la voluntad de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y no en tu propio carácter, en tu propio temperamento? Es un momento en el que tenés que pensar, tenés que abrir el corazón. Tal vez te das cuenta de que nada de esto es una realidad porque tal vez te diste cuenta que no tenés a Jesucristo en tu vida, que nunca antes lo invitaste a formar parte a Dios de tu vida. Esta es una buena oportunidad para que esto sea una realidad en tu vida, que puedas reconocer tus pecados delante de Dios, que puedas decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador, que te necesito en mi vida. Quiero recibirte como mi Salvador personal, porque sé que moriste en la cruz pagando el precio de mis pecados. Decirle así si nunca antes lo hiciste, para poder tener la seguridad de la presencia de Dios en tu vida. Y si tal vez hace ya tiempo que conoces a Cristo, pero te das cuenta que, como decía Walter hace un par de semanas, te sentís seco por dentro, que lo que caracteriza tu vida no es el fruto del Espíritu, sino los conflictos. Tal vez te has desanimado por no resolver o no alcanzar los sueños y las cosas que te propusiste en otro tiempo. Te das cuenta que no podés cambiar la realidad de lo que estás viviendo ahora. Es una buena oportunidad para ponernos a cuenta con Dios y para pedirle que Él ocupe el lugar que solamente a Él le corresponde en tu vida. Decirle así: Señor, gracias por la persona del Espíritu Santo. Gracias porque Él nos convence de pecado, porque nos guía a toda verdad, porque toca mi corazón, porque nos hace reconocer nuestros errores. Te quiero pedir en esta mañana que me perdones, porque muchas veces lo ignoré, lo dejé de lado en mi vida. Te pido perdón, Señor, porque solamente recurrí a vos para todo lo que necesitaba y nunca estuve dispuesto a ceder el control de mi corazón y de mi vida a vos. Yo te pido perdón, Señor. Quiero rogarte que vengas a sentarte en el trono de mi vida, que ocupes el primer lugar, Señor. Quiero hacer tu voluntad, que me ayudes y me lleves a ser, a través del ministerio del Espíritu Santo, la clase de persona que vos querés que sea, Señor, para alcanzar tus propósitos, llegar a ser aquella persona que vos soñaste en la eternidad pasada, Señor, y pueda glorificarte con una vida totalmente consagrada y entregada a vos. Señor, que tu Espíritu Santo pueda llenarme interiormente, que pueda manifestar libremente su fruto, Dios. Quiero vivir una vida distinta. Bendecí mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Podés tomar asiento.